Muy bien, bienvenidos todos, amados. Comenzamos hoy el módulo 7. El módulo 7 nos va a llevar desde la división del reino. Lógicamente no vamos a estudiar todos los reyes de Israel, los reyes del sur. Vamos a estudiar nada más una parte de ellos. No se trata de esto, pero lógicamente hay grandes lecciones que aprender de la vivencia de cada rey con respecto al Señor y con respecto a su templo. Y nos va a llevar este módulo 7 hasta la venida en carne de nuestro Señor Jesucristo. Y lógicamente, a partir de que el Señor viene y aparece en medio de la humanidad, hay una nueva era, no un nuevo programa, sino una nueva manera de que el reino del Señor se establezca en este mundo. Ya no es para la exclusividad, para con Israel. Nunca fue el pensamiento ni el corazón del Señor, bienvenido Rey, que fuera exclusivo para Israel, sino que Israel fue escogido precisamente para dar a conocerse a todas las naciones. Si hacemos un poquito el recuento de lo que hemos estudiado hasta la fecha, y que es importante, ¿verdad? Hacer siempre ese recuento, saber cuál es esa historia que está contando la Escritura, tenemos que decir que todo comienza con que Dios hace de este planeta un templo para Él, para que Él habite en ese templo. Si ven ustedes la narrativa, el léxico con el cual se describe la tierra, es precisamente como que si fuera la definición de un templo. Por ejemplo, ¿verdad? En el cántico de Ana, ella habla de las columnas de la tierra. El Señor dice, los cielos son el sitio de mi trono y la tierra el estrado de mis pies, como hablando de que las dos cosas son una sola. Para Dios ese es el deseo de su corazón. Y lógicamente debemos entender que el jardín del Edén es el comienzo de esa relación que tiene el Señor con la humanidad que Él ha creado. Y el Señor hace la invitación al ser humano a entrar a su intimidad, a entrar a ese jardín, que es una combinación de su reino espiritual y materia, la materia física como la tenemos. Todos sabemos que eso sale mal y que a raíz de eso el Señor tiene que bregar para que ese deseo de su corazón se cumpla. Trata el Señor con la humanidad. La humanidad, si ustedes hacen los números, no pasan ni 1000 años desde que la humanidad es expulsada del jardín del Edén hasta que Él tiene que mandar el diluvio a raíz del incremento de la maldad de los seres humanos. Y lógicamente esas rebeldías están potenciadas también por engañadores que vienen del mundo espiritual, que vienen de ser rebeldes con el Señor. Y a raíz de el plan que Dios tiene en su corazón, no elimina a toda la humanidad, sino que salva a una familia de 8, esposo, esposa, 3 hijos y sus esposas, para comenzar un borrón y cuenta nueva sobre la tierra. El Señor trata otra vez con la humanidad, pero bien rapidito vemos, apenas en unos pocos años, con el crecimiento de la población, que en ese entonces hablaban una sola lengua, que tratan de hacer su propio sistema de adoración, estableciendo una torre en Babilonia, con la intención de, primero, estar en rebeldía con el Señor, porque la orden de Dios era esparcirse por todo
planeta. Y segundo, porque a diferencia de como el Señor lo establecía, ellos querían tener que Dios descendiera de los cielos y se reuniera con ellos en esa torre. Realmente esa torre es un sigurat. Un sigurat es un templo, como lo estudiamos en esa ocasión. A partir de ahí, el Señor tiene que confundir las lenguas, divide la humanidad en diferentes naciones, que eso es el propósito de Génesis 10. Realmente lo que dice la narrativa bíblica es que se convierte en 70 naciones y el número 70 vuelve a ser un referente importante en toda la narrativa bíblica. Y lo vamos a ver más adelante. De esas 70 naciones, que no está incluido ahí Israel, el Señor asigna seres celestiales para que dirijan la vida espiritual, la vida material, la justicia en esas naciones. Pero lo que termina pasando es que esos seres espirituales terminan rebelándose y se convierten en lo que en la Escritura se conoce en el Antiguo Testamento como los dioses de las naciones. Y ustedes ven en la narrativa bíblica el Dios, por ejemplo, cuando Israel es sacado de Egipto, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y cuando ustedes leen la narrativa en el Nuevo Testamento, específicamente en el capítulo 7, cuando Esteban está por ser sacrificado, Esteban dice claramente que no se trata simplemente de una imagen, sino que se trata de seres espirituales que adoran a algunos de la gente que fue sacada del cautiverio de Egipto. A raíz de todas esas transgresiones, el Señor tiene que comenzar, y la manera como Dios hace para retomar a todas las naciones, porque todas las naciones le pertenecen, que es que va a establecer una nación sobre la faz de la tierra, que la va a sacar de los lomos de un par de ancianos, en este caso Abraham y Sara, para establecer una nación para él, donde con un territorio y con una gente con la que él puede convivir en medio de ellos, lo va a establecer como su reino sobre toda la faz de la tierra. Los saca de Egipto, van a Egipto, son esclavizados por más de 400 años, los lleva hasta la tierra prometida. En el camino les enseña sus leyes, les enseña sus instrucciones de cómo hacer para convivir con ese Dios, creador de los cielos y de la tierra. Establece un tabernáculo que es el centro de gobierno del Señor y el centro de adoración de la nación de Israel en el tránsito por el desierto. Y más adelante se convierte, cuando ya están estables en la tierra de Israel, en un templo fijo. Y el templo fijo es siempre el centro de la narrativa bíblica en todo aspecto. Cuando un rey, por ejemplo, se mete de lleno en obediencia con el Señor, está muy relacionado su obediencia con el templo. Cuando un rey decide desobedecer a Dios, está bien relacionado con el abandono del templo y adoptar otros sistemas de adoración como lo tienen las otras naciones. Y ahí estamos. Ahorita, donde hemos dejado la historia bíblica, es que Salomón ha construido un templo donde el Señor habita, donde está la gloria del Señor, que ya vimos que bueno, muy bien, sí, está la presencia del Señor en ese lugar, y la presencia del Señor y su palabra son los que instruyen al pueblo, los que dan la instrucción divina de cómo se debe vivir para convivir con ese Dios todopoderoso. Y ahora vamos a comenzar el estudio ya en el módulo 7 de ver qué pasa a raíz del por qué, siendo un solo reino de 12 tribus, el reino se parte en dos. Pero se parte en dos no es 6 y 6, sino que se parte en dos en términos desiguales. Vamos a ir a la presentación de hoy en la noche, me avisan cuando puedan ustedes verla.
¿Pueden ver, amados? Bienvenida, Denise. Muy bien. Veamos entonces el pasaje que tenemos como base. Vaya, tenemos música también para recordarnos este pasaje que es sumamente importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el tema que nos va a ocupar esta noche es el reino del Señor dividido. Estamos hablando, amados, no solamente del reino de Israel como un territorio, así como las otras naciones que tienen reyes y que tienen territorios. Estamos hablando de un lugar en la tierra a donde la presencia de Dios mora. En otras palabras, la única nación de todo el concierto de naciones, en ese momento de la historia, la única nación donde está esa intersección entre el cielo y la tierra, es la tierra de Israel. Y vamos a ver cómo, siendo el reino de Dios aquí en la tierra, ese reino se divide. Vamos a Deuteronomio a primer libro de Reyes, capítulo 11, del 9 al 12. A ver, Balmode, si los lees, porfa. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Cuál es la razón entonces por la cual el Señor rompe el reino? Rompe como que si fuera un papel. Lo va a partir en 2. La desobediencia. Pero es que desobediencia suena muy general. Muy genérico. Es seguir a otros dioses, perdón. Lee el 9, por favor, y analicémoslo. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Corazón. El corazón de Salomón no era recto delante de los ojos de Dios. Uno puede aparentar estar en comunión con Dios, puede aparentar ser cristiano, puede aparentar ser piadoso, puede aparentar el amor por el templo, puede aparentar un montón de cosas. El problema es que tarde o temprano, en las circunstancias de la vida, esa apariencia se me va a caer. Y lo que a la hora de decidirme por Dios, cuando mi corazón no está derecho con el Señor, o veámoslo de otra manera, mis convicciones no están firmes y sólidas con el Señor, las circunstancias de la vida o las presiones de esta vida me van a hacer que yo me aparte del Señor. Lo cual, para un corazón sincero y honesto, como el de David, y no estamos hablando de moralidad, amor, porque ejemplo de moralidad no es David, pero sí es ejemplo de fidelidad con el Señor. David ni por las uñas se le hubiera ocurrido adorar y servir a otro Dios. Pero ni de lejos, jamás. Que sí, que tenía sus debilidades, que tomaba malas decisiones, que fue un mal padre, todo lo que ustedes quieran. Pero en cuanto a fidelidad con el Señor, era un hombre fiel al Señor. Entonces, la raíz de este asunto comienza con que el rey que él mismo había escogido para que le edificara templo, se volvió una rutina en su corazón. Se apartó el corazón de Salomón del Señor. En otros pasajes habla de que
Lo que impulsó la caída de Salomón fue precisamente la presión que le hicieron sus mujeres. Porque resulta que David, si bien es cierto, tuvo un montón de mujeres, David no tuvo mujeres extranjeras que lo sedujeran a adorar a otros dioses. Salomón, de manera sabia, pero con una sabiduría humana, para no estar involucrados en tanta guerra como estuvo involucrado su papá, la manera de hacer alianzas en aquel entonces con todos los reyes vecinos era casándose con las hijas de esos reyes, porque mientras la niña del rey vivía con el rey extranjero, jamás iba a haber una guerra entre esas dos naciones. Pero todas esas mujeres venían de ser adoradoras de otros dioses. Y debe profundizar un poquito más en la narrativa. Mire de dónde se aprovechó Satanás para meter ese culto idolátrico en todo Israel. Resulta que en la época del rey Saúl, porque el tabernáculo, si bien es cierto, la tienda no se movía de un lugar a otro, como cuando andaban en el desierto, pero sí, ¿cómo se llama? Sí, hermana Miriam, bienvenida. Pero sí, ¿cómo se llama? El arca del pacto se movía por todos lados. Entonces Dios, de una manera condescendiente, porque estaba ese rifirrafe de por dónde da el arca, entonces les permitió, incluso uno ve a Samuel, el profeta, quemando o haciendo sacrificios en lugares altos. ¿A dónde se posicionó Satanás para ganarse el corazón de Israel? Porque a alguien, amados, que tiene las convicciones sólidas, o sea, honestamente, yo no veo, para ponerlo en términos dramáticos, un hijo de un pastor crecido en el Evangelio, que se ha alimentado con buena palabra, que tiene firmes sus convicciones, convirtiéndose, por ejemplo, al hinduismo, o andar allá detrás de Saibaba, o sea, uno puede ver que los jóvenes, los muchachos cometen errores o lo que usted quiera, pero una cosa es eso y otra cosa es adorar a otros dioses. Pero vino esa influencia de las mujeres de Salomón y agarraron esos lugares altos para que, estando la presencia de Dios en el templo, esos lugares sirvieran para adorar, quemar incienso a otros dioses. Y dice claramente, ¿verdad?, que se había apartado el corazón. O sea, un día estuvo cerca, pero se apartó. Y aquí hay una tremenda lección, amados, para cada uno de nosotros. Dios demanda de nosotros, los hijos de Él, perseverancia. ¿Se acuerdan ustedes allá en los años 80, verdad? Que los hermanos decían, es que estoy perseverando en la obra. Bueno, hay que perseverar no en la fidelidad a una institución religiosa. Hay que perseverar en la fidelidad, en la fe, y cimentar esa fe en ¿cómo se llama? En el Señor. Falta de esa perseverancia, bienvenido, claro, es precisamente dejar, esto es como alguien dice, es que el camino de la fe es como andar en bicicleta, ¿va? Dejar de pedalear y dependiendo de cómo te agarra la vida, si embajado en subida, si es embajada vas a transitar un poquito más, pero te vas a caer. Y si te agarra en subida, te va a durar mucho menos ¿cómo se llama? La inercia que traes de la velocidad con la rodilla de la bicicleta y te vas a caer. La vida en la fe es de pedalear y pedalear y pedalear y pedalear. Sucede muy a menudo que los hijos de Dios dejamos de pedalear
¿Y sabe por qué? Porque somos inconstantes en todo. Un ministerio, y sí que vamos a hacer tal cosa y que vamos a los 3 meses. Andamos a que no se puede, que no se cae. No. Si nos vamos a meter al reino del Señor, es para meternos de lleno y de meternos con las convicciones sólidas y firmes. Y por eso es tan importante, amado, que sepamos la importancia que tiene el reino de Dios para nuestras vidas, para el futuro nuestro, para la eternidad nuestra. Esto no es un juego, no es como se llama, una religión. Esto es el proyecto de Dios, es el plan de Dios. Y déjeme decirle otra cosa, porque aquí es donde una de las cosas que yo me he propuesto es luchar contra la cultura evangélica, porque la cultura evangélica que se ha hecho popular va contraria a las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Es que venga Cristo porque Él tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Y dónde dice eso en la Escritura? Dios tiene, o sea, mire, fue Dios que se salió del Edén para ir a donde estaba Adán y decirle a Adán, yo tengo un plan maravilloso para tu vida y te voy a dar carro, te voy a dar casa, te voy a dar mujer, te voy a dar estabilidad, te voy a dar acá. ¿O fue Adán el que fue a la casa del Señor a decir, a conocer cuáles eran esos planes que Dios tenía para hacerlo parte, Adán, de los planes y de los proyectos que Dios tiene para la humanidad? No es que Dios tenga un plan para mi vida, es que hay un plan de Dios para la humanidad del cual yo soy invitado a formar parte. Entonces tenemos un evangelio al revés, un evangelio donde Dios te va a dar prosperidad, es que Dios quiere bendecirte, es que Dios te va a aumentar el sueldo, es que Dios te va a comprar carro, es que Dios te va a comprar casa, y yo te profetizo que este año es el año del oro, el incienso y la mirra, y nos encanta oír eso, pero no nos hablan del compromiso que tenemos, que debemos tener con el reino para que las añadiduras vengan, porque sí, Dios nos bendice, Dios nos prospera, pero hay que estar en la comunión correcta con el proyecto del Señor, no con mis proyectos, no con mis ideas, no con mis caprichos. Y aquí es donde viene el asunto con Salomón. Salomón conoce perfectamente cuál es el proyecto de Dios, sabe perfectamente cuál es el plan de Dios para Israel, porque lo conoce su padre, porque él ha edificado ese templo, porque sabe que Dios está en medio de ellos. Mas, sin embargo, llega un momento de acomodamiento en la vida de Salomón, donde dejó de pedalear y su vida espiritual comenzó a decaer. Y cuando comienza a decaer la vida espiritual de Salomón, la influencia de sus mujeres pudieron más que lo que él sabía acerca del Señor, que lo que él conocía acerca del Señor. Y aquí una vez más, no importa cuánto conocimiento tengamos, no importa si conocemos el griego, el hebreo, la Biblia de pe a pa, se trata de vivir la palabra del Señor. Se trata de vivir en comunión con el Señor. Se trata de vivir en subordinación con el Señor. Se trata de morir a mi voluntad para hacer la voluntad del Señor. Si ustedes ven el florecimiento que tuvo el reino de Salomón, porque no hubieron guerras, si fuera alguna guerrita esporádica ahí, que vinieron como producto de la desobediencia, cuando ya el Señor se hartó de que Salomón se había apartado de él. Opulencia, palacios, mujeres, riquezas, oro, la plata, dice la escritura, que se miraba como que si fuera basura. Cuando llegó la reina de Saba, pensó que los sirvientes de Salomón eran los príncipes del palacio por la vestimenta que tenían,
Y en comparación con la vestimenta de los otros siervos, porque ellos conocían otros reinos, y se admiró de la sabiduría de Salomón, de los problemas difíciles que ella llevaba, se admiró de eso. Pero ese hombre se terminó apartando del Señor. Y déjeme decir una cosa más. Las consecuencias. Y mire, esto es mensaje para esto no es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como vimos el domingo, esta es una sola revelación. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Las consecuencias de apartarnos del Señor son nefastas. Y déjeme decir otra cosa. Esa paja barata que le han vendido a la iglesia es que el Señor te va a restaurar y te va a dar el doble de lo que perdiste. Es paja. No hay manera de que Dios... Aquí, si bien es cierto, amados, en la eternidad Dios va a restaurar todas las cosas, pero es hasta la eternidad, no en este momento de la vida. Porque el reino de Israel, a partir de acá, jamás volvió a ser uno. Y lo dice claramente el Señor. Y dijo Jehová a Salomón, versículo 11, por cuanto ha habido esto en ti, en tu corazón, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y mire qué bochorno, se lo voy a entregar a un siervo tuyo. No se lo voy a entregar a un hijo tuyo, se lo voy a entregar a alguien que es empleado tuyo. No se lo voy a entregar a alguien de tu sangre, se lo voy a dar a alguien más. ¿Hay o no hay consecuencias de nuestros desvaríos y desobediencia al Señor? Por supuesto que los hay. Y más cuando se trata de abandonar al Señor para irse tras la vanidad de nuestros pensamientos. Lo único que le dijo el Señor, porque yo amo a David, no lo voy a hacer en tu tiempo, sino que lo voy a hacer cuando te mueras. Emma. Sí, y Dios le había dicho a David que por siempre iba a haber descendencia de él gobernando. Entonces se rompe eso también. No se rompe porque por la fidelidad del Señor. Pero el Señor no dijo, te voy a mantener. La promesa era una promesa. A ver, todas las promesas del Señor son condicionadas. El problema es que nos hemos enfocado en el versiculito nada más, ¿verdad? Que dice, el Señor dice, le leo el Salmo 89 para que vea. Salmo 89. Dice el Señor. Y está hablando de ese pacto con David. Salmo 89. Dice versículo 19. Versículo 20, perdón. Hallé a David mi siervo, está hablando el Señor. Lo ungí con mi santa unción, lo hizo rey. Y no solamente rey, mas David era un rey y sacerdote. Mi mano estará siempre con él. No entendamos el siempre como decir, te porté mal, te porté bien, te vayaste tras de otro Dios. Hay que entender todo el contexto. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ustedes están viendo aquí que el cumplimiento de la promesa que está haciendo al Señor no es una promesa incondicional para con David, el más excelso rey sobre todos los reyes de la tierra,
el cumplimiento de esa promesa es en el Mesías, es en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿En quién se cumple? En el Señor. Aquí está la condición. Si dejaren sus hijos mi ley. Es que no hay que quedarse con el versiculito nada más. Si bien es cierto, por la fidelidad, por el plan que Dios tiene, el Rey eterno, donde se van a cumplir todas las promesas hechas a David en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él establezca su reino eterno acá, pero el Señor vuelve a retomar, ese es mi plan eterno, pero con sus hijos. Aquel dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. En otras palabras, la parte del trato yo la voy a cumplir. Y usted lo va a ver cuando examinemos nada más a películas, que empecemos a ver lo que pasó después de la muerte de Salomón. No sé si responde eso a tu pregunta, Elma. Sí, gracias. Ok, sigamos. Después de Salomón, ¿quién queda en el reino? Roboam. Y del siervo del que le había hablado, del siervo de Salomón del que le había hablado, el Señor a Salomón se llama Jeroboam. Jeroboam era un empleado de cómo se llama, del rey Salomón. Veamos primero a Jeroboam. Jeroboam es ese muchacho que es empleado. Y tomando, a ver, hermana Beatriz, y lee el primer libro de Reyes, 11:30 a 33. Amén. Dice así, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Dios, Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me has dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amén. Ven qué duro es Dios con los infieles. De las 12 tribus, el Señor le quita a Salomón para dársela a un empleado de él, le quita 10 tribus. Aquí todavía Roboam es rey, en el contexto que está esto que acaba de leer Beatriz. Roboam es rey. Pero viene el Señor y manda al profeta Ahías y le dice, porque, y se lo dice claramente el profeta, es que, amados, sí que no entender la palabra de Dios es como se llama, es el caos en nuestras vidas. Y ya no va a ver usted por qué le estoy diciendo esto. Debido a que el pueblo de Israel se ha ido tras los dioses de las naciones vecinas, yo le estoy quitando a la casa de David 10 tribus para dártelas a vos. ¿Es claro o no es claro el mensaje? En otras palabras, o sea, yo no tengo, a ver, si a Pedro le dicen algo y le pasa algo, yo no tengo que decir, es que a Pedro fue que le pasó, a mí no me puede pasar. Yo tengo que poner las barbas en remojo. En otras palabras, el Señor está escogiendo a Jeroboam para decirle, Jeroboam, ¿sabes por qué le estoy quitando yo
10 tribus a la casa de David para gobernar sobre Israel, porque se han ido tras otros dioses. Infidelidad al Señor. Cabezón debería ser uno para decir, pues yo también me voy tras otros dioses, ¿y qué? Ya me dieron 10 tribus, yo ya me siento rey, entonces como que si no van a haber consecuencias de eso, ¿verdad? Y ya van a haber las consecuencias de eso. Ahora hablemos un poquito de Roboam, porque Roboam llegó bien joven al reino después de la muerte de Salomón, y adivinen qué, puso de consejero a sus cheros. No. Aquí menospreciamos la experiencia de los viejos y nosotros somos ahora aquí los que estamos en esta gloria y que estamos aquí y que fulanito y el que fue conmigo y el que jugaba trompo y el que jugaba Atari y el que jugaba videitos y somos los cheros y nosotros vamos a gobernar. Mire qué pasó con Roboam. Cuando Salomón estaba vivo, le impuso tremendas cargas de impuestos a la nación entera de Israel. Lógicamente, amados, la vida de opulencia que tenía Salomón tenía que salir de algún lado. ¿Y de dónde salió? De que el IVA ya no va a ser el 13%, hoy lo vamos a poner al 20%. Porque mire, tengo 1000 mujeres, tengo tantas concubinas, tengo tantos palacios, los caballos, las tierras, el grano y todo. Vino el pueblo, cuando ya Roboam queda como rey, ponen a este muchacho que es siervo de Salomón como cabeza de una comitiva para ir a hablar con el rey Roboam. Y le dice, miren muchachos, le dice, ¿cómo se llama? Este vocero, Jeroboam, del representante de las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel, porque están las tribus del norte. Aliviánenos la carga, hombre. Del 20, ¿saben qué? Bájenle al 18, pues vaya. Ayúdenos, hombre, que esta carga que nos ha impuesto tu padre. Vino, ¿cómo se llama? Roboam fue a consultar con los viejos. Y los viejos les dijo, sí, mira, hijo, efectivamente, hombre, congraciate con el pueblo. Pero él no se quedó con la experiencia de los viejos y se fue a preguntarle a sus cheros, ¿verdad? Entonces, que los cheros dijeron decirle que no, que en vez del 20 lo vamos a subir al 23 para que sea un 10% más. A ver, Emma, si nos lees, por favor, Primera Reyes 12 al 15. Antes me lo quita. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había matado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre gravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Seguí leyendo el siguiente, porfa. Perdón. Entonces, viene esta comitiva y dicen, bueno, ¿y qué necesidad tenemos nosotros de estar pagando tanto impuesto a estos cabezones? Y solamente por tener de rey a este dicho, él todavía le arrastra el pamper del orinado que lo anda. No, hombre, dividámonos ya. ¿Sabes qué? Salud, Lulú. Nos vamos y vamos nosotros. Y viene las 10 tribus de Israel y ponen como rey
a Jeroboam. Roboam trata de hacer una guerra a raíz de esta división, pero el Señor le dice, muchacho, este es mi designio. Esto viene de mi parte. Esto no es una guerra de tus enemigos. Esto yo lo quiero hacer. Usted está viendo que Dios es firme cuando tenemos que ver con otros dioses, amado. Y a ver, déjenme ponérselo en contexto. Hay cristianos que les encanta jugar con la voluntad divina en este aspecto. Y no sé, tal vez, y yo creo que por ignorancia, más que por el conocimiento. Y les gusta que le lean el horóscopo, que le lean las manos. Hoy voy a leer el horóscopo para ver tal cosa. Leamos la Biblia, hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Dejemos de prestarle oído a espíritus de adivinación. Un cristiano le debe dar asco la adivinación. Y déjeme decir otra cosa. Hay cristianos que creen que son profetas y lo que son adivinos. No son profetas. ¿Y cómo sabe el pastor que no es profeta? Porque de 10 profecías que dan, 12 no se cumplen. Entonces no es profeta. Cuando Dios habla, cada una de esas palabras no cae al suelo. Todo dice, el pasaje de Isaías que leíamos, el 55, así como la lluvia cae y produce que la tierra germine, así será mi palabra, que no va a regresar vacía. Y el Señor lo había puesto a la manera de medir un falso profeta, es que si no se cumple, entonces es falso. Nosotros no podemos jugar con esas cosas. Hay que ser tan radicales que hasta las galletas de la fortuna hay que romper los papeles en vez de leerlos. No sé si me estoy explicando, amor. Si tenemos la firme convicción de que no depende nuestra vida de la suerte, ni de que nos tiren las cartas, ni de que lo diga el horóscopo, ni que si los planetas se alinean o no se alinean, dependemos de la soberanía y de la cobertura que nos da nuestro Dios. Ahí es donde está nuestro refugio. Y debemos educar a aquellos también, que por ignorancia hacen esas cosas a la manera ligera, sin saber que están jugando con ¿cómo se llama? Con el reino de las tinieblas. Se pusieron a adorar a otros dioses. El Señor parte el reino, y no en partes iguales, 10 tribus al norte y 2 tribus nada más. Y le dice el Señor, te voy a dejar nada más una tribu, porque ya ellos eran parte de la tribu de Judá, y la única otra tribu que les dejó el Señor era Benjamín. Vamos ahora a ver la idolatría que se impuso en el reino del norte. A ver, Alfredo, si nos lees, por favor. Primer libro de Reyes 12, 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado,
porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Qué está pasando con Jeroboam? Le han dicho el profeta: Jeroboam, le estoy quitando 10 tribus, te las estoy dando a vos por idólatras. Y viene este cabezón a hacer exactamente lo mismo. Porque ¿sabe qué? Prefiere que sus conciudadanos lo miren con buenos ojos a quedar bien con Dios. Esa fue la elección de Jeroboam. Y eso, amados, es la peor de las elecciones que podemos tomar. Me gustan las palabras del apóstol Pablo. Si yo quisiera desagradar a los hombres, entonces no soy siervo del Señor, le dice a una de las iglesias. Y eso es justamente, amados, lo que debemos evitar como siervos del Señor. ¿Quién me llamó? ¿En quién estoy? Y no estoy diciendo que le tenemos que caer mal a la gente. Lo que estoy hablando, amados, es que necesitamos poner por encima la obediencia a nuestro Dios que quedar bien con las personas. ¿Cuál fue el pensamiento maquiavélico de Jeroboam? Bueno, si dejamos un solo sistema de adoración, de estas 10 tribus van a subir hasta el monte del Señor, a Jerusalén, y poco a poco van a irse volviendo otra vez a la casa de David. Eso era mentira, porque el Señor le había dado las 10 tribus. No iba a pasar. Pero él tuvo miedo, entró en pánico, desobedeció a Dios, creyó en sus propios instintos, creyó en su intuición, en sus ideas. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, entonces necesito establecer un culto paralelo. ¿Pero dónde hemos tenido un culto paralelo nosotros? En el desierto. ¿Que no se acuerdan que Aarón hizo unos becerros de oro? Hermana Carmencita. Pastor, entonces esto fue cuando al territorio que le quedó a Roboam, ahí estaba el templo, ahí está el templo. Exactamente. Entonces, para las 10 que le quedaron a Jeroboam, ahí no estaba el templo. Entonces, él hizo altares y todo eso para que adoraran ahí y no subiera a adorar a donde estaba allá, a la parte que le había quedado a Roboam. Correcto. Entonces, el pensamiento maquiavélico de este hombre es que restaura la adoración que Dios había castigado en el Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? Es que nosotros no sabemos qué le pasó a Moisés, que ahí en el monte y se murió este maestro, nosotros. Y Aarón queda medio aguado. Empieza a bolsear a todos los hermanos ahí, va, ¿quiénes quieren oro? Vamos a hacer un... Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Exactamente la misma palabra que este cabezón le está diciendo al pueblo de Israel. Y pone 2 ciudades a donde pone estos becerros. Uno en Betel, ¿se acuerdan de Betel? Betel es casa de luz, a donde se le había aparecido el Señor a Jacob. Y Dan, hermanos, a partir de ahí, viene a ser el ejemplo contrario de lo que unos hijos de Dios deben ser en cuanto a vivir bajo la soberanía del Señor. Dan es la tribu por excelencia donde todo sistema de adoración falso se debe establecer ahí. ¿Y dónde? ¿Quién dio la patadita para que eso pasara? Jeroboam. Y déjeme decir una cosa. No confunda. Siempre que hay un ídolo, detrás de esos ídolos hay seres espirituales. Si no, miremoslo. Vamos a Hechos capítulo 7.
para que lo vea, porque quiero que comprenda cuál es la historia que está contando el escritor. Hechos capítulo 7, cuando están, este es cuando está dando el discurso, ¿cómo se llama? El primer mártir de la iglesia. Vamos aquí a versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés, que está narrando la historia bíblica, que es tan importante conocer. Mire, hemos sido de cabezones nosotros, amados. Cuando hay un recién convertido, ¿sabe qué le recomendamos? Y hermano, ¿y por dónde puedo comenzar a leer la Biblia? Por el Evangelio de Juan, hermano. Usted se imagina empezar ¿cómo se llama? A entender el Quijote de la Mancha por la página 855. ¡Qué barbaridad! Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte sus hijos. Estoy hablando de la narrativa de lo que pasó en Egipto. Vamos al 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Vamos a ir un poquito para que vean que es la narrativa bíblica que está contando la Biblia. Versículo 31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habéis rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A esto lo envió Dios como gobernante y directador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí está hablando Jesucristo, el ángel. Si usted se va a Éxodo 4, donde está esta narrativa, usted va a ver que el ángel y Jehová son exactamente lo mismo. Entonces, solamente para ubicarnos. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. ¿Recuerdas bien? El muñeco que habían hecho, el becerro de oro. Y las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. El ejército del cielo, amados, son seres espirituales. En este momento, usted ha oído, por ejemplo, Jehová Sabaoth. Sabaoth significa Jehová de los ejércitos, pero termina la frase de los ejércitos celestiales. Está hablando de huestes celestiales. Pero ¿cómo que Dios permitió que rindieran a culto? Es que estos ejércitos celestiales son caídos, son rebeldes. En otras palabras, esa imagen realmente era para atraer a seres espirituales. Y todavía termina de decir el versículo 41, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc. Tabernáculo no era el tabernáculo físico de Moloc, era la presencia de Moloc, de ese dios ajeno, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Usted está viendo que se trata no de simples figuras, muñecos, de estatuas, ídolos. Y el apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Que detrás de un ídolo hay demonios para engañar a la persona. Y lo que establece este cabezón, con todas las consecuencias de lo que había sucedido con la casa de David, él hace exactamente lo mismo. ¿Qué creen que va a hacer Dios con él? Solo les doy una oportunidad para que adivinen. Versículo
Vipa, si nos lees primer libro de Reyes 12:33. Vipa, Hola, Vipa. Auxilio entonces. Dice, sacrificó pues sobre el Esto es, altar. esto es Jeroboam haciendo el sacrificio sobre esos altares. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho a Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire este cabezón, está haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que el Señor le ha establecido. ¿Cuándo es que se celebra la Pascua? La Pascua y la fiesta solemne en el séptimo día. Pero borrémosle del cassette al pueblo el séptimo mes, perdón. Lo vamos a hacer en el octavo, pero no vamos a hacer Pascua. No vamos a hacer la fiesta de las enramadas. Vamos a hacer una fiesta para los dioses que hemos inventado. Por eso dice que en el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Qué creen que se merece este cabezón? Y vamos a pedirle a ver quién está presente por la patria. Hermano David Barrientos. Tercer Reyes 14, de 6 a 9. buenas noches. Buenas noches. Primer Reyes 14, del 6 al 9. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todo lo que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de condición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Siguiente, David siempre. Por tanto, he aquí yo traigo un mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Uy, que es duro. Pregunta, ¿se tiene que llegar a esto? ¿Tiene Dios que llegar a esto para que reflexionemos y recapacitemos? ¿O acaso no han sido puestas estas cosas en la Escritura para nuestra propia edificación? Lo que hice, lo que leíamos el pasaje que leí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, de tal manera que los hijos de Dios sean hechos perfectos para toda buena obra. ¿No es esa la enseñanza de la palabra para nuestra vida? ¿Debemos tomar con liviandad esta situación, amado, o debemos tomarla bien en serio? Todos aquellos que se han querido tomar no en serio la casa de Dios, su presencia, su palabra, sus caminos, el temor a Dios, la voluntad de Dios, no han terminado en buena lid. Está para que nosotros pongamos las barbas en remojo. Amén. Hermanos, y no debemos ser, si lo quieren ver ustedes así, los principios que están ahí en el reino del Señor son bien sencillos. Lo que pasa es que cuesta, ¿verdad? Por nuestra naturaleza humana.
pero es a lo que debemos morir. Y la única manera de morir a nuestros caprichos humanos es conociendo su palabra. Qué duro fue el Señor con Jeroboam. Por un lado, qué bendición para Jeroboam haberlo sacado de empleado y haberles dado el 80% de la corporación para lo cual le den empleado. Es como que uno llegue de empleado del banco Cuscatlán y le digan, fíjate que porque estos se han portado mal, ahora el 80% va a ser tuyo. Y cuando ya me dan el 80% de todo el banco Cuscatlán con todas sus filiales en Centroamérica y todo lo que usted quiera, vengo yo a hacer exactamente la misma burrada por la cual le quitaron el, ¿cómo se llama? El 80% a los que él tenía en el 100% antes. Hay que ser demasiado cabezón, ¿verdad? Entonces, ¿saben cuál es el problema de todo esto? Nuestros corazones. Nuestros corazones. Nuestros corazones deben ser expuestos constantemente a su palabra. Mire, lamentablemente, lo que hemos conocido como evangelio son brochazos de religiosidad. Porque nosotros nos han hecho pensar que si vamos a un concierto, a una conferencia, no sé qué, que si vamos a un meeting de no sé qué, un desayuno, no sé cuánto, estamos haciendo el reino del Señor. No, amados. El reino del Señor tiene que ver seriamente con la casa del Señor. Y debemos tomarnos en serio la casa de nuestro Dios. Y debe sacar una de las primeras grandes conclusiones al simple hecho de ver estos pequeños versículos que hemos hablado. Primero, no es nuestra voluntad, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Todo aquel que ha querido sentarse en la silla del Señor y ha ido mal. ¿Y qué es sentarse en la silla del Señor? Hacer sus propios caprichos, su propia voluntad. El Señor no abrió las puertas del Edén para hacernos que entrara a nosotros, para que nosotros nos sentáramos en el trono, no seamos cabezones. Nos ha llamado para que hagamos su voluntad, para que muramos a la nuestra y hagamos su voluntad. Número 2, segundo gran enunciado, gran conclusión de lo que vamos a extraer de acá. El Señor no quiere nuestra obediencia de manera temporal, o solo cuando las cosas me van bien, o solo cuando hay prosperidad, o solo cuando tengo salud, o solo cuando hay dinerito en el banco, o solo cuando los clientes me pagan, o solo cuando me dan el aguinaldo. Esto no se trata de una cuestión temporal, amor. Esto se trata de una carrera. Es una carrera hasta el último suspiro de nuestras vidas. A eso se le llama perseverar en el Señor. Mire, dice el apóstol Pablo, a aquel que quiere estar firme, que no caiga, que siga pedaleando. Y sabe una cosa, amado, es cierto, ¿verdad? Que en el camino nos podemos desanimar, nos podemos enfriar, pero para eso es el cuerpo de Cristo, para animarnos, para calentarnos, para impulsarnos al amor y a las buenas obras, dice su palabra, para darnos ánimo. No, mi hermano, esta situación ya te va a pasar. Mira, hagamos tal cosa, veamos, escuchemos la palabra. Mira, fíjate que hay un sermón que me gustó bastante, un estudio de la palabra. Escucharlo, veas cómo te va a edificar, cómo te va a alimentar. Y lo último, amados, y lo vamos a ver la próxima semana, cuando no tenemos tiempo ya para cubrirlo en la vida de Roboam. Ya no, que Roboam ya sabemos lo que, el plan de Dios para él, cuál era, y cómo cambió el plan de Dios a raíz de su dureza de corazón. Roboam empezó a hacer las cosas. Cuando él se vio que los 10 tribus, él comenzó a edificar Judá y a Benjamín. Y las cosas empezaron a ir bien, el hombre fue obediente al Señor,
en sus primeros años. El problema fue cuando él ya se sintió estable en su trono, que comenzó a hacer las cosas que él quería y abandonar al Señor. Y de hecho hay una gran lección de fidelidad. Para demostrarle nuestra fidelidad al Señor, es necesario terminar bien nuestra carrera. Oigan lo que le estoy diciendo. Es una gran enseñanza a la hora que uno analiza no solamente la vida de Roboam, sino todos los reyes. Hay reyes que comenzaron bien y terminaron mal. Esos que terminaron mal, le fue mal. Hay reyes, amados, que comenzaron mal, pero se arrepintieron y terminaron bien la carrera. Y el Señor lo habla de su palabra, lo vamos a ver la próxima semana. Que hay que terminar bien la carrera. La meta nuestra como hijos de Dios, no solamente serle fieles al Señor en el 2026, es serle fieles al Señor hasta el último respiro de nuestra existencia. Y sea lo que sea que el Señor tenga deparado para nuestra vida, porque no conocemos el futuro y porque tampoco el Señor nos lo va a decir mañana qué es lo que tiene deparado para nosotros en el futuro. Lo que sí espera nuestro Dios no es nuestra perfección en términos de que no le vamos a fallar, pero sí espera que no lo vayamos a cambiar por otros dioses, que no vayamos a ningunear la casa de Dios, que no vayamos a ningunear su presencia, que no vayamos tras los adivinos, tras la vanidad, tras el orgullo, siguiendo los propios caprichos de nuestro corazón y no tomarlo a Él en cuenta en nuestros caminos y en nuestras decisiones y determinaciones. El Señor espera de cada uno de nosotros perseverancia. Por eso dice el apóstol Pablo, el que escribió Hebreos, pongamos los ojos en Jesús, dice, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. No mirando lo que queda atrás, sino viendo lo que está delante de nuestros ojos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque no es una carrera de 100 metros, es una carrera de maratón de 40 kilómetros. Y nadie arranca una maratón agarrando aviada, la agarra con paciencia. Nosotros, hermanos, estamos siendo instruidos en la palabra del Señor con paciencia y con la instrucción que viene de parte de Dios para nuestra vida, no con caprichos humanos ni pensamientos humanos, sino con lo que Dios revela en su palabra. Propongámonos en nuestros corazones serle fieles a nuestro Dios hasta el último día de nuestras vidas. Marlo. Eso es solo una consulta. Se maneja quizás el 80% de la iglesia cristiana evangélica, que usted que le pone en la evangelio como decir, no, si ya me debes aceptar a Cristo, vos estás salvo, vea, por más pecados que vos hagas. Entonces, no sé, se maneja de esa forma como como decirle a alguien que se está muriendo, no, usted se va a salvar, no se preocupe, pero ya sabe que está muriendo, vea. Pero ¿cómo se maneja? Y hay una iglesia fuerte aquí que se maneja ese tipo de que para mí a la larga es destructivo. Porque sí, yo acepté al Señor y pues sigo pecando, vea. Y yo creo en mi ignorancia que voy a ser salvo. Entonces, ¿cómo se manejaría, pastor, ese tema? Porque lo que pasa es que se toma como legalismo el decir, hombre, si sos o no sos, tenés que demostrarlo, vea. O ya sea que sos el Señor, lo demostrés con tus frutos, o si no lo demostrás, entonces no ha nacido de nuevo. ¿Cómo lo ve usted? O sea, ¿cómo? Mira, el problema radica en que cuando uno estudia nada más la gracia, si te vas nada más estudiando la gracia, uno dice, no, hombre, si no importa lo que haga,
al Señor por la gracia, Él perdonó nuestros pecados y ya somos salvos. Y salvos siempre salvos. Bueno, si esa fuera una enseñanza real de las Escrituras, ¿por qué la palabra perseverancia, para comenzar? ¿Por qué las advertencias de mire aquel que quiere estar firme que no caiga? ¿Por qué leete ni siquiera leete los apóstoles, la palabra del Señor a las iglesias? El que venciere, final de la carrera. Si no cambias esto, si no te arrepientes, y le estoy hablando de la iglesia, a la iglesia de Éfeso, una iglesia, uno la mira, amado, y él quisiera ser pastor de esa iglesia. Por encimita, ¿verdad? Ya a la hora como el Señor le saca la radiografía, es el problema. Voy a quitar tu candelabro de en medio de ti, si no te arrepientes. Entonces, todas esas, que sí por un lado la gracia trae seguridad, porque al final somos salvos por gracia. O sea, jamás de los jamases nos vamos a merecer. Y jamás de los jamases vamos a tener una vida moral, ética, pluscuamperfecta. Pero el Señor no espera de nosotros más que nos mantengamos firmes en nuestra fe, en nuestra confianza para con Él, y que demostremos esa lealtad con su reino, con su causa. Que vivamos. La gran conclusión del Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿A qué compararé al que oye y obedece? Lo compararé, dice, con aquel que hace su casa sobre la roca. Porque vinieron vientos y tempestades, pero como había edificado su casa sobre la roca, ¿qué está diciendo el Señor? El que oye la palabra del Señor. ¿Y a qué compararé? Dice, esa es la gran conclusión del Sermón del Monte. ¿A qué compararé? A aquel que solamente oye, no obedece. La palabra, en otras palabras, la palabra la tenemos que hacer vida en nosotros. Ahí le demostramos al Señor que somos fieles. Porque la fe es un pensamiento que pista. No, si yo salvo, si uno. Y entonces puedo hacer aquí, puedo hacer allá, puedo no sé qué. Y que estoy corriendo, estoy jugando el harakiri con mi propio pellejo. Yo tengo que ser instruido con la palabra, y la palabra es la que debe. No la religión, no la religiosidad, no lo que piensa la hermanita fulana ni mengana, porque un montón de doñas que se inventan un montón de cosas, va. No, hermana, no. Los tienen que andar de manga larga. Y tienen que los pastores subir con corbata blanca y con pantalones blancos. Y un montón de inventos que se hace la gente, va. Si no se trata de eso, se trata de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y en qué se traduce todo eso? En que Dios quiere moldear nuestro interior a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí está la clave para ganarnos al mundo. El mundo no se gana con programas de evangelismo masivo no es ese la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es: te voy a transformar para que otros vean lo que Dios ha hecho en tu vida y quieran emular eso que tú tenés y que tú reflejas. Yo quiero que vos seas mis ojos, mis brazos, mis pies, para ir al perdido y traerlo a la luz de Cristo. Pero no para traerlo y meterlo en una religión, ¿verdad? Sino para traerlo verdaderamente a los caminos del Señor y hacerlo y convertirlo en un discípulo del Señor. Amén. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿y por qué tanta advertencia en la Escritura? Si salvos, siempre salvos. Y ahí donde, como dicen los que analizan datos, el dato mata la opinión. Que yo pienso que yo creo que no sé qué, el dato mata la opinión. Dato mata relato. Dato mata relato, cabal. Ok, amados, ¿alguna pregunta? Estamos todos, todo está claro. Está muy bien, amados.
Entonces nos vemos Dios mediante el domingo.